Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a desentrañar uno de esos misterios que nos dejan con la boca abierta y el corazón un poquito inquieto, ¿verdad? Han escuchado seguramente los rumores, las especulaciones, y hoy vamos a poner un poco de luz sobre lo que realmente está pasando con nuestra querida Demet Özdemir. Sí, esa actriz talentosa y carismática que ha conquistado tantos corazones, tanto en Turquía como a nivel internacional. Y es que las noticias que han surgido últimamente nos hacen preguntarnos, ¿se trata de una despedida? ¿Una despedida de Turquía, de su vida tal como la conocemos, o quizás, una despedida del amor? Vamos a sumergirnos en esto juntos. Y antes de que nos adentremos en este fascinante tema, si todavía no lo han hecho, los invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos y formar parte de esta comunidad que tanto queremos. Vengan, este viaje de descubrimiento apenas comienza. La verdad es que Demet Özdemir es una de esas figuras que cuando hace un movimiento, el mundo entero de la farándula, y nosotros sus fans, nos quedamos expectantes. Su carrera ha sido meteórica, llena de éxitos, de personajes que nos han enamorado y de una proyección que la ha llevado a brillar en escenarios internacionales. Desde sus primeros pasos en la actuación, su talento innato y su carisma desbordante capturaron la atención de productores y audiencias por igual. Pero últimamente los ecos que llegan desde Turquía hablan de cambios, de decisiones importantes, y es ahí donde surge la pregunta clave. ¿Qué significa esta supuesta despedida? ¿Es un punto y aparte en su exitosa trayectoria, o el inicio de un nuevo y emocionante capítulo? Para entenderlo un poco mejor, pongámonos en contexto. Demet ha construido una carrera sólida en la televisión turca, un mercado altamente competitivo y con una audiencia global creciente. Sus series como la icónica Erkencikus la catapultaron a la fama mundial, ganándose miles de admiradores por su frescura, su talento para la comedia y su innegable química con sus compañeros de elenco. El impacto de esa serie fue tal que trascendió fronteras, convirtiéndose en un fenómeno de masas en países tan diversos como España, Italia, América Latina y muchos más. Luego siguieron otros proyectos que demostraron su versatilidad, su capacidad para emocionarnos en dramas desgarradores y cautivarnos en roles más complejos y desafiantes. Cada personaje que interpreta parece sacado de un traje a medida para ella, resaltando sus mejores cualidades como actriz. Ha sido una embajadora de la belleza, el talento y la narrativa turca, y su nombre se ha convertido en sinónimo de éxito y profesionalismo. Su influencia va más allá de la pantalla, se ha convertido en un referente de moda, estilo y empoderamiento para muchas jóvenes. Sin embargo, la vida de una estrella no solo se compone de reflectores y aplausos. También hay momentos de reflexión profunda, de búsqueda personal, de evolución constante. Y es precisamente en esos momentos de aparente cambio, de quietud en medio del torbellino mediático, donde surgen las interpretaciones, a veces correctas, a veces, un poco exageradas, alimentadas por la insaciable curiosidad del público. Los rumores que rodean a Demet Özdemir sugieren que podría estar considerando un cambio radical en su vida profesional y personal. Y cuando digo despedida, no me refiero necesariamente a un adiós definitivo y absoluto, sino quizás a un nuevo capítulo, a un giro inesperado que marque un antes y un después en su trayectoria. Una de las vertientes más comentadas de esta supuesta despedida tiene que ver con su posible salida de Turquía. Se habla de oportunidades tentadoras en el extranjero, de proyectos internacionales que podrían sacarla de su zona de confort y llevarla a explorar nuevas fronteras. Piensen en esto por un momento. Demet ya ha demostrado que tiene el carisma, el talento actoral y la presencia escénica para triunfar en cualquier parte del mundo. Su habilidad para conectar con el público, su expresividad y su dominio del lenguaje corporal son universales. Imaginen verla en una producción de Hollywood, compartiendo pantalla con estrellas de renombre, o quizás protagonizando una serie europea que explore temáticas diferentes y ofrezca roles aún más desafiantes. Las posibilidades son infinitas y francamente emocionantes. Esta podría ser la evolución natural de una carrera tan prometedora y en ascenso. Podría ser la manera en que Demet decide expandir su arte, diversificar sus experiencias y su influencia, buscando nuevos desafíos que la impulsen a crecer aún más como artista y como persona. Y si esto es así, aunque nos dé un poquito de pena no verla tan a menudo en nuestras pantallas turcas, debemos celebrar su audacia y su valentía para perseguir estos sueños globales. Es un paso valiente sin duda.
Y demuestra una ambición que admiramos profundamente. La industria del entretenimiento es global, y Demet tiene todas las credenciales para dejar su huella en ella. Pero no todo queda ahí, y es aquí donde la trama se vuelve aún más interesante y quizás más personal. La otra cara de la moneda, la que genera quizás más suspiros y comentarios en redes sociales, es la idea de una despedida del amor. Y aquí, amigos míos, es donde la cosa se pone más delicada y, francamente, más humana. La vida sentimental de las celebridades siempre está bajo el escrutinio público. Sus relaciones son analizadas con lupa, comentadas hasta el último detalle, y a veces, desafortunadamente, también criticadas y juzgadas sin piedad. Demet, como muchas otras figuras públicas que comparten su vida con el mundo, ha tenido sus altibajos en este aspecto de su vida. Hemos sido testigos de sus relaciones, de sus momentos de felicidad radiante y también de las rupturas que, por supuesto, han generado preocupación, tristeza y un sinfín de preguntas entre sus seguidores más leales. Cuando se habla de una despedida del amor en su contexto podría significar varias cosas, y cada una de ellas tiene su propio matiz. Por un lado podría ser que Demet, después de experiencias pasadas, haya decidido darse un tiempo para sí misma, un merecido respiro. Un periodo de introspección profunda, de enfocarse plenamente en su carrera, en su bienestar personal, en su crecimiento individual, lejos de las presiones y las exigencias de una relación sentimental. Esto no es algo raro ni negativo, de hecho, es un comportamiento muy saludable y maduro. Muchas personas, famosas o no, llegan a un punto en el que necesitan reencontrarse consigo mismas, fortalecer su individualidad, redescubrir sus pasiones y prioridades antes de poder embarcarse en una nueva etapa sentimental. Podría ser que esté en un momento de autocuidado, de redescubrimiento, de reconexión con su esencia, y eso, sinceramente, es algo que debemos aplaudir y apoyar. La independencia, el amor propio y la fortaleza interior son pilares fundamentales para una vida plena, y si Demet está priorizando eso, es un mensaje poderoso y ejemplar para todos nosotros. Por otro lado, también existe la posibilidad, y aquí debemos ser muy claros, de que esto sea pura especulación, de que algún evento reciente, quizás un desenlace inesperado en su vida amorosa, haya influido en esta idea de despedida. Las rupturas sentimentales, sobre todo cuando son públicas y han sido noticia, pueden ser muy dolorosas y llevar a uno a replantearse muchas cosas sobre el amor, las relaciones y la propia felicidad. Quizás esté cerrando un ciclo, sanando heridas, aprendiendo de la experiencia y preparando su corazón para lo que venga, sea lo que sea, con una nueva perspectiva. Y es completamente normal y humano. Todos hemos pasado por momentos así, donde necesitamos un espacio, un respiro, un tiempo para recuperarnos, para sanar, para volver a creer en nosotros mismos y en la posibilidad de encontrar el amor de nuevo, o simplemente para florecer en solitario. Lo que sí es importante recalcar, y esto es crucial para mantener una visión respetuosa y empática, es que la vida de Demet Özdemir es suya y solo suya. Sus decisiones, tanto profesionales como personales, son de su entera propiedad y responsabilidad. Y nosotros como espectadores, como fans, como admiradores de su talento, debemos ser respetuosos ante su privacidad y sus elecciones. Si decide alejarse temporalmente del foco mediático en cuanto a su vida amorosa, o si decide explorar nuevas oportunidades profesionales fuera de su país, lo mínimo que podemos ofrecerle es nuestro apoyo incondicional, nuestra comprensión y nuestro respeto. No tenemos derecho a invadir su espacio ni a imponer nuestras expectativas. Ahora, ¿y si la despedida es una combinación de ambas cosas? Imaginen que Demet está planeando mudarse a otro país, quizás a Estados Unidos o a Europa, para enfocarse en una carrera internacional más sólida y ambiciosa, y al mismo tiempo, siente que es el momento perfecto para dedicarse a sí misma, para redescubrirse en un nuevo entorno, lejos de las expectativas, las rutinas y la presión mediática a la que estaba acostumbrada en Turquía. Esto podría ser un momento de profunda transformación personal y profesional. Una oportunidad única para crecer en todos los sentidos, para aprender nuevas culturas, para enfrentarse a nuevos retos que la hagan más fuerte, más sabia y más completa. Y en ese proceso quizás encontrar un amor que encaje perfectamente con esta nueva versión de sí misma, una versión más madura y realizada, o simplemente para florecer y prosperar en solitario, encontrando la plenitud en su propio ser. Los detalles que se filtran o que se rumorean en los medios y en las redes sociales, a menudo son solo pinceladas de una realidad mucho más compleja y profunda. A veces, lo que parece una despedida dramática, un final abrupto, es simplemente un paso necesario y positivo en el viaje de la vida de una persona.
Y si pensamos en Demet con su energía vibrante, su talento inmenso y su belleza cautivadora, es difícil imaginarla quieta o estancada. Siempre está en movimiento, siempre explorando, siempre buscando nuevos horizontes, siempre creciendo. Es una fuerza de la naturaleza en el mundo del entretenimiento. Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros ante estos rumores y especulaciones? Lo mejor que podemos hacer como comunidad de seguidores respetuosos es observar con atención pero con respeto, esperar pacientemente a que ella misma, si así lo desea y considera el momento adecuado, nos cuente sobre sus planes y sus decisiones. No caigamos en la especulación dañina, en los chismes vacíos o en la difusión de información no verificada. En cambio, aprovechemos este momento de incertidumbre y expectativa para reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Hay algo en lo que nosotros también necesitemos despedirnos para poder avanzar? ¿Un hábito que nos frena, una relación que ya no nos nutre, una creencia limitante que nos impide crecer, una meta que hemos postergado? Demet, a su manera, con su trayectoria y sus posibles movimientos, nos inspira a cuestionar, a buscar nuestro propio camino, a evolucionar constantemente. La pregunta de si se va de Turquía, del amor, o de ambas cosas, es una pregunta abierta, y esa es precisamente la belleza de estas situaciones. Nos permite imaginar, nos permite soñar con escenarios posibles, nos permite estar expectantes ante lo que el futuro le depara. Lo que sí sabemos con absoluta certeza es que Demet Özdemir es una artista increíble, una mujer fuerte, resiliente y con un gran corazón, y una persona que sin duda alguna, tiene mucho más para darnos y para ofrecernos en el mundo. Ya sea en Estambul, brillando en producciones locales, en Hollywood, conquistando la meca del cine, o en cualquier otro rincón del mundo donde su talento la lleve, su luz seguirá brillando intensamente. Y si decide tomarse un tiempo para el amor, para sanar, para encontrarse, o para encontrar un nuevo amor que la haga feliz, solo podemos desearle lo mejor, lo más sincero y lo más profundo. El amor es un viaje complejo y maravilloso y a veces los mejores destinos, las experiencias más enriquecedoras, se alcanzan después de un periodo de soledad, autodescubrimiento y crecimiento personal. Y así, queridos amigos, hemos navegado por las aguas, a veces turbulentas, de la especulación y los rumores que rodean a Demet Özdemir. Hemos explorado las posibles interpretaciones de esta misteriosa despedida. Lo más importante es recordar y siempre tener presente que más allá de los titulares llamativos, de las noticias fugaces y de los comentarios en redes sociales, hay una persona real, con sus propios sueños, sus propias luchas, sus propias alegrías y sus propias decisiones. Si se va de Turquía, que sea para conquistar el mundo con su talento y dejar una huella imborrable. Si se despide del amor, que sea para reencontrarse consigo misma, para fortalecer su espíritu y para encontrar la felicidad en su propia compañía. Y si todo esto se junta, que sea el inicio de una nueva, fascinante y empoderadora etapa en su vida, una etapa que la llene de propósito y de alegría. Hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta conversación, que les haya resultado intrigante, esclarecedora y sobre todo, inspiradora. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Qué creen que significa la supuesta despedida de Demet Özdemir? ¿Se va de Turquía, del amor, o de ambas cosas? ¿Qué les gustaría ver en su futuro? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones, sus reflexiones y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que esta comunidad sea tan especial. Y si les gustó este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido interesante, analítico y cercano como este, por favor, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que ellos también puedan unirse a la conversación y compartir sus propias ideas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Hay mucho más por descubrir y compartir juntos. Nos vemos en la próxima. Chao.